Después de la mentira de mi hermana, papá me echó y mi hermana dijo riendo, buena suerte, perdedor. Dije está bien y me fui, pero no sabían que, en 3 días, el karma sería inevitable. La cara de papá estaba roja de rabia, con las manos cerradas en puños a los costados, mientras señalaba la puerta. ¡Fuera de mi casa! Buena suerte, perdedor. Detrás de él, Natalie estaba parada con esa sonrisita engreída, brazos cruzados como si acabara de ganar un juego que había amañado desde el principio. Sí, buena suerte, añadió riendo. Quería gritarle, decirle a papá que mentirosa manipuladora era ella, pero, ¿de qué serviría eso? Lo había intentado antes, 100 veces, y nunca importó. Natalie podría incendiar la casa y él probablemente me culparía a mí por no detenerla. Me giré hacia mamá, la única persona en esta casa a la que alguna vez le importé, que alguna vez me defendió. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de ira y angustia, sus manos temblaban a los costados como si quisiera hacer algo, cualquier cosa, para detener esto. Pero ya lo había intentado y no había funcionado. Exhalé bruscamente. ¿Bien? Pasé por su lado y subí las escaleras a mi habitación. No iba a rogar. No iba a llorar. Si querían que me fuera, me había ido. Natalie seguía sonriendo cuando pasé junto a ella, ni siquiera intentaba ocultar cuánto estaba disfrutando esto. Cerré mi puerta de un golpe y le puse el seguro. Mi corazón latía con fuerza y mis manos temblaban mientras agarraba mi mochila y comenzaba a meter mis cosas, algunas camisas, unos jeans, el cargador de mi teléfono. Ni siquiera tenía dinero. Tenía 16 años, todavía en la escuela secundaria. ¿A dónde iba a ir? Podía escuchar a mamá y papá discutiendo todavía en el piso de abajo. Su voz era suplicante, desesperada, mientras que él solo estaba enojado. Natalie había obtenido exactamente lo que quería, la lealtad ciega de papá, a mamá impotente para detenerlo, y a mí fuera del camino. Debería haberlo visto venir. Esta no era la primera vez que intentaba deshacerse de mí. Había mentido sobre mí antes, tergiversado situaciones para hacerme quedar mal, asegurándose de que papá me viera como nada más que un fracaso. Pero cada vez, mamá había estado allí para evitar que fuera demasiado lejos. No esta vez. Esta vez, Natalie había ido hasta el final. Le dijo a papá que yo había robado su costoso reloj, ese del que siempre presumía, el que nunca dejaba que nadie tocara. Dijo que lo había vendido, que probablemente lo estaba escondiendo en algún lugar esperando para cobrarlo. Lloró, fingiendo estar desconsolada porque su hermano pudiera hacer algo tan terrible. ¿Y papá? Se lo tragó todo. Ni siquiera tuve la oportunidad de defenderme antes de que él perdiera el control. Me agarró del brazo, me empujó contra la pared y me gritó en la cara sobre lo desagradecido que era, sobre cómo debería haberme echado hace años. Mamá intervino, se puso entre nosotros y le gritó que estaba siendo ridículo, que yo nunca haría eso, que Natalie estaba mintiendo. Pero papá no escuchaba. Nunca lo hacía cuando se trataba de ella. Cuando terminó, supe que no iba a ganar esta vez. Así que me fui con nada más que una mochila, mi teléfono y sin idea de a dónde iba. Pero si sabía una cosa, había terminado con ellos. 3 días. Eso fue lo que tomó. Me quedé en casa de la abuela durante 3 días, tratando de encontrarle sentido a todo lo que había pasado. No estaba triste, ni siquiera sorprendido, solo cansado. La abuela no me presionó para hablar, pero podía notar que estaba molesta. Murmuraba cosas en voz baja sobre mi papá, sobre cómo siempre supo que era un inútil. A ella nunca le gustó Natalie tampoco, siempre decía que se parecía demasiado a él, engreída, manipuladora, siempre saliéndose con la suya. Entonces, al tercer día, sonó mi teléfono. Era mamá. Al principio pensé que llamaba para ver cómo estaba, tal vez para disculparse de nuevo por no haber podido detener a papá. Pero tan pronto como contesté, pude notar que algo era diferente esta vez. No estaba triste ni suplicante. Estaba tranquila, firme, y cuando habló, había algo en su voz que nunca había escuchado antes. Kurt, vuelve a casa. Parpadeé. ¿Qué? Te enviaré dinero para el viaje. Vuelve a casa ahora. Dudé. Mamá, yo.
Me interrumpió. Confía en mí. Solo ven aquí. Unos minutos después, recibí un mensaje de texto. Me había enviado suficiente dinero para un boleto de autobús. No entendía qué estaba pasando, pero sabía una cosa: mamá nunca hablaba así a menos que lo dijera en serio. Así que empaqué mis cosas, le di las gracias a la abuela y me subí al primer autobús a casa. Cuando llegué a la casa, mamá estaba parada en la puerta con los brazos cruzados. No estaba llorando, no estaba nerviosa, parecía lista. Entra, dijo. Entré y fue entonces cuando los vi. Papá y Natalie estaban sentados en el sofá, luciendo como si acabaran de ser atropellados por un camión. Papá tenía una bebida en la mano, pero su agarre en el vaso era fuerte, como si estuviera a punto de romperlo. Natalie se veía pálida, su habitual arrogancia no se veía por ningún lado. Miré a mamá. ¿Qué está pasando? Ella respiró hondo y luego miró directamente a papá. Es hora. Él dejó su vaso y se burló. ¿Hora de qué? Hora de que ustedes dos se vayan. Silencio. Natalie soltó una risa nerviosa. ¿Qué? ¿Me escuchaste?, dijo mamá, con la voz más fría que jamás le había oído. ¿Fue? Papá saltó de su asiento. ¿Estás bromeando? Mamá ni siquiera se inmutó. ¿Parezco estar bromeando? Él la fulminó con la mirada, su cara poniéndose roja. Esta es mi casa. No, no lo es, dijo ella. Es mi casa. Yo la pagué. Pagué todo, las facturas, la comida, los autos, todo. Tú no trabajas, nunca lo has hecho, y he terminado de mantenerte. Papá abrió la boca para discutir, pero ella no había terminado. Se giró hacia Natalie. ¿Y tú? Has estado adulándome durante años, tratando a Kurt como basura porque sabías que tu padre siempre te cubriría las espaldas. Bueno, adivina qué, eso se termina hoy. Los ojos de Natalie se abrieron de par en par. Mamá, ¿no hablas en serio? Lo hago. Caminó hacia la mesa, tomó una pila de papeles y los arrojó frente a papá. Ya he hablado con un abogado. Voy a solicitar el divorcio. He cancelado tus tarjetas de crédito, tu cuenta bancaria está congelada. He terminado de pagar tu estilo de vida inútil. Papá miró los papeles, sus manos temblaban. No puedes hacer eso. Puedo, y lo hice. Natalie saltó del sofá. ¿A dónde vamos a ir? Ese no es mi problema, dijo mamá. Tal vez puedas quedarte con esos amigos de los que te gusta presumir. Oh, espera, no tienes ninguno, ¿verdad? Porque en lo único que has sido buena es en hacer miserables a otras personas. Natalie se giró hacia papá con pánico en su voz. Haz algo. Pero por primera vez en su vida, papá no tenía nada que decir. Simplemente se quedó allí parado mirando los papeles, dándose cuenta de que su viaje gratis había terminado. Me apoyé contra la pared y observé cómo se desarrollaba todo. Hace 3 días, yo era el que estaba empacando mis maletas, siendo expulsado mientras se reían de mí. Y ahora, era su turno. Mamá me miró y sonrió. Bienvenido a casa, Kurt. Por primera vez en mi vida, vi miedo en los ojos de mi padre. Miedo real. No ira, no arrogancia, solo puro miedo impotente. ¿Y Natalie? Parecía que iba a perder la cabeza. Seguía mirando entre mamá y papá, esperando que alguien lo arreglara, que hiciera que esto desapareciera. Pero no desapareció. Papá se burló y sacudió la cabeza. Estás siendo ridícula. No puedes simplemente tirarme como a un extraño de la calle. Mamá se cruzó de brazos. Eso es exactamente lo que estoy haciendo. Eres mi esposa. Ya no. Natalie dio un paso adelante. Mamá, por favor, no quieres decir eso. Mamá se giró hacia ella, con expresión fría. Oh, lo digo en serio palabra por palabra. Observé cómo la realidad comenzaba a hundirse en ellos. La casa era de mamá, el dinero era de mamá, cada lujo que daban por sentado era de mamá. Y ella estaba cansada de dejar que vivieran de ella. Papá apretó la mandíbula.
¿A dónde quieres que vayamos? Mamá inclinó la cabeza. Gracioso, no recuerdo que te preocuparas por eso cuando echaste a Kurt. Papá no tuvo respuesta para eso. La voz de Natalie se volvió llorosa. Mamá, no puedo simplemente irme. Tengo escuela, mis cosas, mis amigos. Resuélvelo, dijo mamá. Papá soltó una risa amarga. ¿Así que esperas que simplemente empaquemos y nos vayamos? ¿Así como así? Así como así. Podía ver el pánico asentándose ahora. Natalie realmente parecía que podría llorar. No lo dices en serio. Cambiarás de opinión. Mamá sonrió. Ponme a prueba. Cogió su teléfono y empezó a marcar. Papá frunció el ceño. ¿A quién llamas? A un cerrajero, dijo ella. Cambiaré las cerraduras tan pronto como salgan por esa puerta. Fue entonces cuando lo vi, el momento en que papá se dio cuenta de que ella no estaba fanfarroneando. Su cara se contrajo, su confianza se desmoronó. Natalie se giró hacia mí. Kurt, di algo. ¿Realmente vas a quedarte ahí parado y dejar que hagan esto? La miré fijamente. La misma hermana que se rió en mi cara hace 3 días cuando fui yo quien fue expulsado. La misma que mintió sobre mí una y otra vez solo porque le gustaba verme sufrir. Pensé en cómo ella y papá se habían visto tan engreídos mientras empacaba mis maletas, como pensaron que habían ganado. Respiré hondo y sonreí. Buena suerte, perdedor. La boca de Natalie se abrió. Papá estalló. ¿Suficiente de esto? No me voy. Mamá suspiró y señaló la puerta. Puedes irte por tu cuenta o puedo llamar a la policía y hacer que te saquen. Tu elección. Silencio. Luego, lentamente, papá alcanzó su abrigo. Sus manos temblaban, su cara estaba enrojecida por la humillación. Se giró hacia Natalie, que aún no se había movido. Vamos, murmuró. Natalie parpadeó. Espera. ¿Realmente nos vamos? No, dijo mamá. Los vi dudar, esperando que mamá cambiara de opinión, pero no lo hizo. Simplemente se quedó allí, imperturbable, esperando. Y entonces, así como así, se fueron. Mamá exhaló y se giró hacia mí. ¿Tienes hambre? Me reí. Muerto de hambre. Y con eso, cerramos la puerta para ellos para siempre. El silencio después de que se fueron fue casi espeluznante. Hace 3 días, yo era el que estaba parado afuera sin ningún lugar a donde ir. Ahora, eran ellos. Mamá no miró atrás, cerró la puerta con llave, le envió un mensaje al cerrajero para que viniera lo antes posible y entró a la cocina como si fuera un día más. Hice algo de pasta antes, dijo. Todavía debería estar caliente. La seguí, todavía procesando lo que acababa de pasar. ¿Realmente lo hiciste? Ella se burló. Maldita sea, claro que lo hice. Debería haberlo hecho hace mucho tiempo. Me senté a la mesa, mi apetito de repente alcanzándome. Los últimos días habían sido tan abrumadores que apenas había comido. Ahora que estaba en casa, realmente en casa, sentía que finalmente podía respirar. Mientras comía, mamá se sirvió un poco de café, su expresión ilegible. ¿Sabes lo que es gracioso?, dijo después de un momento, estarán bien. Levanté una ceja. ¿Qué? Ella se recostó en su silla. Tu padre es un hombre adulto. Si quiere actuar como una víctima, déjalo. Podría haber conseguido un trabajo hace años, pero eligió no hacerlo. ¿Y Natalie? Soltó una risa amarga. Ella pensó que era intocable. Ahora va a descubrir cómo es estar del otro lado. Sonreí. Dudo que se lo tome bien. Oh, no lo hará, dijo mamá. Probablemente esté haciendo un berrinche ahora mismo. Y así fue. Empezó con los mensajes de texto. Primero, Natalie trató de hacerme sentir culpable. Kurt, esto es una locura. ¿Realmente vas a sentarte ahí y dejar que mamá nos haga esto? Luego, cuando no respondí, cambió a la ira. Wow, así que esto es venganza, ¿eh?
¿Crees que eres mejor que yo ahora? Noticia de última hora, sigues siendo un perdedor. Luego vino la desesperación, por favor, Kurt. No tengo a dónde ir. Miré el mensaje durante un largo tiempo. Luego apagué mi teléfono. A la mañana siguiente, las cosas escalaron. Mamá estaba bebiendo su café cuando sonó el teléfono. Suspiró antes de contestar. ¿Qué quieres, Greg? No podía escuchar lo que papá estaba diciendo, pero a juzgar por la expresión poco impresionada de mamá, no era nada nuevo. Ajá. Deberías haber pensado en eso antes de echar a nuestro hijo, dijo ella. No, Greg. No me importa. No es mi problema. Resuélvelo. Colgó sin decir otra palabra. Levanté una ceja. ¿Tan mal? Ella sacudió la cabeza y se rió. Ya se está dando cuenta de lo cara que es la vida cuando él es el que paga. Solté una carcajada. ¿Y Natalie? Está entrando en pánico, dijo mamá. Resulta que sus amigos realmente no quieren salir con ella cuando no es la princesita mimada de papá. No podía mentir, se sentía bien. Durante años me habían tratado como un extraño en mi propia casa, como si no fuera nada. Pero ahora. Ahora ellos eran los extraños. Y el karma apenas estaba comenzando. Durante unos días, estuvo tranquilo. Sin mensajes, sin llamadas telefónicas, sin drama. Casi olvidé que existía. Casi. Entonces, una tarde, mamá estaba recostada en el sofá leyendo cuando su teléfono sonó de nuevo. Miró la pantalla, suspiró y lo puso en altavoz. Era papá. Lisa, escucha, tenemos que hablar, dijo. Su voz era diferente esta vez, menos enojada, más controlada, como si lo hubiera ensayado. Mamá no parecía impresionada. ¿Hablar de qué? Una pausa. Natalie y yo. Queremos volver. Casi me atraganto con mi bebida. Mamá levantó una ceja. ¿Ustedes qué? Papá se aclaró la garganta. Mira, hemos estado pensando. Nos pusimos emocionales, exageramos. Creo que todos podemos admitir que se cometieron errores en ambos lados. Pero seamos realistas, echarnos así fue extremo. Mamá se recostó. ¿Con quién vivieron? Silencio. Luego, a regañadientes, admitió. Con mi madre. Sonreí. Eso tenía sentido, la abuela era su única opción real. Y déjame adivinar, dijo mamá, se cansó de tus tonterías y te echó también. Más silencio. Luego, muy bajito, papá murmuró. Sí. No pude evitar reírme. Mamá simplemente sacudió la cabeza. Guau, Greg. Cuando tu propia madre no te quiere cerca, tal vez, solo tal vez, deberías considerar que tú eres el problema. Papá ignoró eso. Lisa, vamos. Sabes que no podemos vivir en la calle. Solo déjanos volver. Encontraremos una solución. La expresión de mamá se volvió helada. Respeto ante todo. ¿Qué? ¿Me escuchaste?, dijo. No dejaré que ninguno de los dos vuelva a esta casa a menos que vengan aquí con respeto real por mí y por Kurt. No más insultos, no más manipulación, no más aprovecharse de mí. Si no pueden hacer eso, entonces no son bienvenidos aquí. Nunca. Papá se burló. Lisa, no seas ridícula. Somos una familia. Echaste a tu hijo, interrumpió mamá. No me hables de familia. La voz de Natalie apareció de repente en el fondo. Mamá, por favor, yo. Pero a mamá no le importó. No. Les di todo y me lo arrojaron a la cara. Ambos lo hicieron. Y solo les importa ahora porque finalmente saben lo que se siente no ser deseados. Papá intentó de nuevo, pero mamá había terminado. Y mientras estamos en eso, añadió, hablemos del divorcio. Papá se congeló. Lisa. Ya he comenzado el proceso, dijo ella. Este matrimonio ha terminado.
Y si piensas por un segundo que vas a sacar algo de mí, estás delirando. Yo he pagado por todo, Greg, y la ley reflejará eso. La respiración de papá se volvió más pesada. Estás cometiendo un gran error. Mamá sonrió. No, Greg. Cometí un error al casarme contigo. Luego colgó. Me recosté, aturdido. Bueno, eso fue divertido. Mamá se estiró como si acabara de terminar un entrenamiento. Dios, eso se sintió bien. Y así como así, papá y Natalie se quedaron sin opciones. Pasó una semana, luego 2. Al principio, papá y Natalie intentaron actuar como duros, como si no les importara. Natalie publicaba fotos en las redes sociales y actuaba como si todo estuviera bien. Pero mamá y yo sabíamos la verdad, no tenía a dónde ir. ¿Y papá? Se estaba quedando rápidamente sin opciones. Entonces, una noche, sucedió. Papá apareció en la casa. Yo estaba en la cocina cuando escuché el golpe. No fue fuerte, no enojado como esperaba, solo lento, vacilante. Mamá abrió la puerta y allí estaba. Se veía mal, sin afeitar, cansado, como si el peso del mundo finalmente lo hubiera golpeado. Lisa dijo en voz baja, ¿podemos hablar? Mamá se cruzó de brazos. ¿Sobre qué? Miró hacia adentro, me vio parado allí y sus hombros se hundieron. Lo arruiné. Casi me río. Lo entendía ahora, después de todo. Mamá no parecía impresionada. ¿Seguro que lo hiciste? Lo digo en serio, dijo. Me equivoqué en todo. Sobre Kurt, sobre ti. Dejé que Natalie me manipulara. Dejé que mi propio orgullo me cegara. Y lo veo ahora. Esperé a que mamá se quebrara, a que se ablandara solo un poco. Pero no lo hizo. Bien por ti, dijo, pero no cambia nada. Tragó saliva con dificultad. Lisa, por favor. Sé que no lo merezco, pero estoy pidiendo otra oportunidad. No por mí, por Natalie. ¿Ella? Ella no puede hacer esto sola. Mamá suspiró. Ya no es mi problema. Él hizo una mueca. No tenemos a dónde ir. Mamá se quedó en silencio por un largo momento. Luego dijo. Haré un trato contigo. Sus ojos se iluminaron. Lo que sea. Te daré $20,000, dijo. Suficiente para que empieces de nuevo, encuentres un lugar para vivir, te recuperes. La cara de papá se inundó de alivio. Lisa, gracias. Te juro que no lo desperdiciaré. Voy a demostrarte que puedo cambiar. Mamá asintió. Bien. Entonces finalicemos el divorcio. El color desapareció de su rostro. Espera, ¿qué? ¿Quieres el dinero? Dijo ella. Firma los papeles. Tan pronto como todo sea oficial, obtienes los 20,000. Pude ver la guerra en su cabeza. No quería perder el control, no quería perder. Pero la promesa del dinero era demasiado tentadora. No tenía trabajo, ni ahorros, ni futuro. Así que aceptó. Unos meses después, el divorcio fue definitivo y papá obtuvo sus 20,000. O eso pensó. Resulta que mamá sabía exactamente lo que estaba haciendo. El acuerdo establecía que el dinero no se liberaría hasta que demostrara que podía mantenerse a sí mismo, lo que significaba un trabajo estable, su propio lugar, responsabilidad real. Y si no lo hacía, no obtenía nada. Así que, al final, se fue con exactamente lo que merecía, absolutamente nada. La vida no volvió a ser como era, fue mejor. Por primera vez en años, la casa se sentía pacífica. No más tensión, no más caminar sobre cáscaras de huevo, no más escuchar a papá y Natalie conspirando contra mí. Mamá y yo nos acomodamos en un nuevo ritmo. Ella trabajaba, yo me concentraba en la escuela, y realmente hablábamos. ¿Y papá? Bueno, sin la casa o el dinero de mamá, la realidad lo golpeó rápido. Terminó alquilando un apartamento pequeño y deteriorado que apenas podía pagar. Trató de encontrar un trabajo decente,
pero sin experiencia y con una ética de trabajo terrible, nadie lo contrataría por más del salario mínimo. La vida dorada que una vez tuvo se había ido. ¿Y Natalie? Ella todavía vivía de él, quejándose, lloriqueando, negándose a conseguir un trabajo real. Supuse que era solo cuestión de tiempo antes de que algo se rompiera. Y entonces lo hizo. Fue una tarde cualquiera cuando sonó el teléfono de mamá. Lo contestó, miró la pantalla y suspiró. «¿Es tu padre?» Puse los ojos en blanco. «¿Qué quiere ahora?» Lo puso en altavoz. «¿Qué, Greg?» Su voz era baja, controlada, pero podía escuchar la ira debajo. «No vas a creer esto». Mamá levantó una ceja. «Pruébame». Exhaló bruscamente. «Fue Natalie». Fruncí el ceño. «¿Qué?» El reloj dijo con los dientes apretados. «El que ella te culpó a ti. Ella lo robó. Lo vendió hace meses y usó el dinero para comprar ropa y una maldita consola de juegos. Me dijo que se ganó el dinero, pero acabo de encontrar la prueba». Me recosté, inmóvil. Debería haber estado enojado. Debería haber estado furioso. Pero honestamente, solo me sentí cansado. Por supuesto que fue ella. Mamá, por otro lado, simplemente se rió. «Oh, vaya, Greg. ¿Quieres decirme que tu preciosa hija, en la que confiabas más que en tu propio hijo, te mintió?» Imagínate eso. «Lisa, no empieces», espetó. La eché. Parpadeé. «Espera, ¿qué?» «Se ha ido», dijo. Le dije que se fuera. Justo como debería haberlo hecho cuando todo esto empezó. Mamá se encogió de hombros. «Bueno, ese es tu problema ahora». «No tiene a dónde ir», murmuró. «Podría llamarte». «Si lo hace, bloquearé su número». Suspiró pesadamente. «Lisa, lo arruiné. Lo veo ahora». «Debería haberte escuchado». «Debería haber escuchado a Kurt». Mamá sonrió. «Sí, deberías haberlo hecho». Silencio. Luego, casi demasiado bajo, preguntó. «¿Puedo volver?» Casi me río a carcajadas. Mamá ni siquiera dudó. «No». «Lisa?» «Tienes que pagar por tus errores», Greg, dijo ella. «Todos lo hacemos». «Pero tú. Tú cavaste este agujero tú mismo. Y ahora te toca vivir en él». No dijo otra palabra. Un segundo después, la llamada terminó. Mamá dejó el teléfono y exhaló. Bueno, eso fue satisfactorio. Me recosté en mi silla y sacudí la cabeza. Supongo que el karma realmente existe. Mamá sonrió.